Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por volver a utilizar este recurso de formación. En esta ocasión vamos a tratar acerca del cáncer de recto. Eh, Vamos a intentar hacer una revisión general de los principales aspectos de este tipo de tumor concreto a lo largo de los próximos 30 minutos, si va todo bien. Comencemos con la epidemiología. El cáncer de recto supone aproximadamente una tercera parte del total de tumores colorectales. Recordemos que el cáncer colorectal es el más frecuente, independientemente de sexos, es decir, entre hombres y mujeres, es el tipo de tumor más frecuente por delante del cáncer de próstata o por delante del cáncer de mama. La incidencia del cáncer de recto está en aumento y sin embargo su mortalidad va descendiendo. Esto hace que la supervivencia a 5 años del tumor en estos momentos sea aproximadamente del 60%. El tipo histológico fundamental o más frecuente es el adenocarcinoma. La edad promedio de diagnóstico son los 70 años. De hecho, la edad es un factor de riesgo para este tipo de tumor. Otros factores de riesgo, independientemente de la edad, son un índice de masa corporal elevado, la acumulación de grasa corporal y abdominal, la presencia de diabetes tipo 2, la presencia también de enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, el consumo elevado de carnes rojas, de tabaco, de alcohol, sin olvidar la posibilidad de heredabilidad de estos tumores. En muchas ocasiones existe una asociación familiar, fundamentalmente el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Existen, por otra parte, una serie de factores aparentemente predisponentes, como son el ejercicio físico habitual, el consumo de ajo, de leche, de calcio, de fibra. Parece ser también que el consumo regular de antiinflamatorios no esteroideos, de ácido acetilsalicílico en cantidades pequeñas, y de vitamina D. Os quiero mostrar aquí una visión de conjunto parcial, además parcial, del manejo del adenocarcinoma rectal. Como pongo ahí, el cuadro entero es bastante complicado y eso que se limita a las formas básicamente en las que merece la pena hacer un abordaje quirúrgico y no entra en consideraciones de tratamiento ni de manejo de cáncer metastásico, que son bastante complicadas también. Vamos a intentar, de todas maneras, vamos a intentar convertir esta complejidad aquí evidenciada y la que no se muestra, en convertirla o desmenuzarla en una serie de partes e ir mostrando los aspectos fundamentales de este tumor. Comencemos por el diagnóstico. El diagnóstico del cáncer de recto se suele hacer por alguna de estas tres vías. Habitualmente por la presencia de síntomas y de signos de sospecha. En segundo lugar, como un hallazgo incidental durante el procedimiento de una colonoscopia habitual. Y en menos frecuencia debido a un ingreso urgente por obstrucción, peritonitis o hemorragia digestiva. Los estadios iniciales del cáncer de recto son asintomáticos, aunque cada vez se diagnostican más en su fase inicial asintomática gracias a la extensión de las políticas de cribado, como son la práctica de colonoscopia a población de alto riesgo o la de sangre oculta en heces a partir de los 50 años, por lo general. La mayoría de las veces, sin embargo, se diagnostica a partir de la presencia de signos o de síntomas, ya comentados anteriormente, debidos al crecimiento, ya sea al interior de la víscera o hacia el exterior, afectando estructuras subyacentes del propio tumor. La presentación clínica más habitual es la presencia de cambio en los hábitos intestinales, que por otra parte es un signo enormemente inespecífico también. Y por supuesto el sangrado rectal, la presencia de una masa rectal palpable por tacto rectal. La presencia de anemia ferropénica es sugestiva también en población mayor. El dolor abdominal
y en caso de metástasis en función de la localización donde esta metástasis tenga lugar. Recapitulando un poco acerca del diagnóstico de cáncer rectal, tras la sospecha, el tacto rectal es lo más fácil de practicar, se puede hacer en cualquier momento y te permite diagnosticar tumores que lleguen hasta la distancia del dedo. En caso de sospecha, una endoscopia, evidentemente porque es necesaria para practicar una biopsia que dé lugar a la confirmación histopatológica. Y aquí, la endoscopia, es lo que va a permitir, la endoscopia o el tacto rectal, va a permitir realmente clasificar al tumor como cáncer de colon. En realidad, si se encuentra más allá de 15 centímetros del margen anal, y todo tumor que se encuentre a 15 centímetros o menos del margen anal, sí que es un cáncer rectal. Y aún así se subdividen estos 15 centímetros en tres regiones. Los 5 centímetros más cercanos al margen anal se conocen como cáncer rectal bajo, entre 5 y 10 cáncer rectal medio y entre 10 y 15 cáncer rectal alto. Esta subdivisión tiene importancia a la hora de practicar luego la intervención quirúrgica y con ella la posibilidad de respetar o no la integridad del esfínter anal. Pues bien, tras la historia clínica y la exploración física, suele ser necesario un hemograma completo, una bioquímica hepática y renal y la medición del antígeno carcinoembrionario, básicamente también para seguimiento post-tratamiento de la enfermedad. Intento mostraros aquí una aproximación acerca del estadiaje del cáncer rectal. Nos habíamos quedado en el cuadro superior, la historia, el examen físico, que incluye el tacto rectal, un recuento sanguíneo completo, test de función renal y hepática, el antígeno carcinoembrionario. Bien, una vez ya con esto, la TAC de tórax y de abdomen permite descartar la presencia de metástasis. En caso de metástasis ya nos encontramos en una situación completamente diferente, es un estadio, es un M1, con lo cual va a ser un estadio 4. Y en estos sujetos se van a tratar prácticamente como si fuesen cánceres de colon. Habrá que hacer una determinación del estado mutacional del gen RAS, de los genes RAS y BRAF, y en función de eso seleccionar el tratamiento quimioterápico. Pero bueno, si se ha descartado la presencia de metástasis a distancia, la rectoscopia rígida seguida de una colonoscopia previa a la intervención quirúrgica hasta el polo cecal, es decir, hasta el inicio del colon ascendente, permite excluir la presencia de tumores de colon sincrónicos, es decir, simultáneos a lo largo de la longitud del colon. Se recomienda llevar a cabo esta colonoscopia dentro de los 6 meses de la cirugía, en el caso de que no se haya hecho una colonoscopia previa a la cirugía, a la misma, ¿no? Bien, para tumores tempranos, es decir, que tengan un grado de extensión local limitado, la práctica de una ecografía endorrectal se puede emplear para ver si son susceptibles de un abordaje quirúrgico más sencillo, una microcirugía endoscópica transanal. Habitualmente, de todas maneras, la resonancia magnética nuclear pélvica se va a necesitar para poder estadiar adecuadamente de forma locorregional la extensión del tumor, para ver si existen criterios de invasión vascular extramural y predecir el riesgo de metástasis sincrónicas o metacrónicas, es decir, más adelante que puedan ocurrir, distantes, así como definir el mejor manejo preoperatorio y la extensión de la cirugía. Por supuesto, la práctica de la tomografía por emisión de positrones se puede emplear también para diagnosticar, para descartar metástasis a distancia, en algunos casos concretos. En cuanto a técnicas de imagen quizá un poco más novedosas, bueno, la rectosigmoidoscopia rígida o flexible, que no pasa de ser más que una colonoscopia limitada a lo que son los 15 centímetros del recto, y luego la colonoscopia de todo el colon. Como había comentado antes,
por la posibilidad de tumores, no metástasis, sino de tumores sincrónicos en otra localización. En el caso de que la colonoscopia tradicional no se pueda realizar, una colonoscopia virtual si existe obstrucción. La colonoscopia virtual básicamente es una composición de imágenes radiológicas tomadas por escáner, de tal forma que al final acaban configurando la luz interior del colon y te permite ver de diferentes ángulos lo que sería su superficie virtual, evidentemente, porque no estás viendo, pero bueno, puede ser útil, de hecho lo es. Este cuadro muestra cuál es el método de elección para cada uno de los parámetros a diagnosticar o a dilucidar. En el caso de la localización del tumor, pues el tacto rectal o la rectosigmoidoscopia rígido-flexible, como hemos dicho antes, nos van a permitir conocer la distancia exacta del tumor con respecto del margen anal y clasificarlos en altos, medios o bajos. La verificación de que eso es un tumor pues se tiene que practicar mediante biopsia y anatomía patológica, mediante la endoscopia. El estadio T mediante coendoscopia o mediante resonancia magnética nuclear, es decir, la extensión local. La infiltración o no del esfínter anal, que también es un criterio importante, mediante resonancia magnética nuclear. Generalmente, la econdoscopia, el tracto rectal o el examen bajo anestesia también pueden ser útiles. El estadio N ganglionar, mediante resonancia magnética nuclear preferiblemente. Y el estadio M, metástasis a distancia, mediante TAC o resonancia magnética nuclear para abdomen e hígado, TAC de tórax, y en el caso de que haya criterios de invasión vascular extramural para anatomía patológica, pues un PET-TAC. Estos pacientes deben ser valorados por un equipo multidisciplinar en todo momento, porque van a hacer falta la intervención de cirujanos, oncólogos, radiólogos, oncólogos radioterápicos. Respecto a la clasificación TNM y el estadiaje, bueno, insisto, es de una complejidad considerable. En este caso me sustraigo de poner el típico cuadro TNM con los diferentes grados para T, para N y para M. Aquí lo único es recordar que el objetivo de toda clasificación de este tipo es evaluar la presencia de metástasis y determinar la precisa localización, en este caso del tumor en el recto y su extensión local, para así, al final, poder seleccionar la mejor cirugía e identificar qué pacientes son candidatos a neoadyuvancia. Esta neoadyuvancia puede ser quimioradioterapia, radioterapia sola o una combinación de quimioterapia seguida por quimioradioterapia. Bien, al final, como todo, acabamos teniendo una serie de estadios, de 4 estadios. El estadio 1 comporta aquellos tumores con un T1 o T2, es decir, que como mucho, infiltran la muscularis propia del órgano, del recto, pero no tienen diseminación ganglionar ni a distancia. El estadio 2 tampoco tiene diseminación ganglionar ni a distancia, pero ya llega a infiltrar la subserosa o la serosa y se extiende a órganos adyacentes. Y por último, el estadio 3 es cualquier valor de T con un valor de N que sea distinto de 0, es decir, un número de ganglios linfáticos regionales menor o mayor, que es el N1 o el N2, y el estadio 4 la presencia de metástasis a distancia. La supervivencia por estadios de este tumor, a diferencia de otros que podemos haber visto recientemente, es bastante alta. Los tumores muy pequeñitos pueden tener una supervivencia a 5 años de más del 90% y, como podéis ver, incluso en fases 2 o 3 la supervivencia de 5 años es considerable. Una vez que ya llega a fase 4, es decir, que ya se comporta básicamente como un tumor colorectal metastásico, la supervivencia de 5 años desciende notablemente. Otros factores a considerar en cuanto a que tienen que considerar el oncólogo médico, el oncólogo radioterápico, el cirujano, el comité anterior multidisciplinar que veíamos, aparte de los TNM, es el grado histológico, la altura de la lesión, la afectación de la fascia mesorrectal,
de músculos elevadores, la posibilidad de conseguir un margen circunferencial libre o infiltrado en la exéresis quirúrgica y la posibilidad de invasión vascular extramural. Respecto a la actitud terapéutica, la cirugía es el único tratamiento curativo. Hay que tener presente que aproximadamente el 70% son resecables al diagnóstico y lo principal, como en cualquier cirugía oncológica, es la posibilidad de obtener márgenes libres de infiltración tumoral en la pieza quirúrgica. Por lo general, la intervención quirúrgica se reserva sobre todo a estadios 2 y 3, básicamente. Y hay que decir que esta cirugía es muy mutilante. Es una cirugía muy mutilante que conlleva una morbilidad, no tanto mortalidad, pero sí morbilidad, y una afectación considerable de la calidad de vida. Las dos técnicas básicas son la resección anterior baja, que básicamente respeta el esfínter anal, el cual al final el paciente puede defecar, puede acabar defecando normalmente, o la resección abdominoperineal, que se lleva el esfínter anal y obliga a la realización de una colostomía y a tener que defecar una bolsa, con la consiguiente incomodidad que esto supone y la necesidad de cuidados del estoma en la pared abdominal. Aquí vais a ver en algunas ocasiones la importancia de la excisión total del mesorrecto. El mesorrecto es todo el tejido que circunda al recto, en el sitio donde se encuentra ubicado, y es muy importante llevárselo todo por delante. Y no solamente llevárselo y que en los márgenes, además, esto esté todo limpito, no haya ningún resto microscópico de célula tumoral. Respecto a como comentaba antes, las dos técnicas quirúrgicas fundamentales que hemos visto antes, reservadas básicamente para estadios 2 y 3, es decir, estadios 2, aquellos con una extensión local considerable, 2, o estadio 3 con una extensión ganglionar presente, y algunos tumores, incluso estadio 1, con criterios de riesgo, con una localización inferior que afectaría al esfínter anal. Como comentaba, vuelvo a repetir, es una cirugía muy mutilante y la distancia del tumor al margen anal condiciona la posibilidad de respetar el esfínter o bien tener que practicar la colostomía que antes hablábamos. Aquellos tumores de tercio superior y medio, generalmente mediante una resección abdominal baja, son manejados de esa manera, respeta el esfínter, disculpad esa rata. El SLAR que veis ahí es Low Anterior Resection, básicamente, por las siglas en inglés, que como se las suele conocer en los textos. Y aquellos de tercio inferior se deben manejar mediante una resección abdominoperineal resection, que implica la práctica de una colostomía, es decir, practicar un agujero, un orificio en la pared abdominal, y unirlo al extremo distal del colon, del recto, básicamente ya sano. Tumores muy superficiales o tumores in situ o T1, con polipectomía o con técnicas de excisión local tipo microcirugía endoscópica transanal o una mínimamente invasiva, y en algunos casos ya con extensión a órganos vecinos, algunos T4, pues hay que practicar una exanteración pélvica, que es un vaciado pélvico de todo tipo de órgano del que se pueda prescindir. Este cuadro pretende resumir de alguna manera las principales actitudes en función de la extensión del tumor rectal. Nos vamos a fijar sobre todo en estos tumores de aquí, esta parte de aquí, ¿vale? En la que prácticamente lo principal es antes de hacer cirugía, es la práctica de tratamiento neoadyuvante previo a la misma, ya sea con radioterapia o con quimiorradioterapia, con el objetivo de intentar disminuir la lesión y hacerla más susceptible al tratamiento quirúrgico, darle más posibilidades de que este tratamiento quirúrgico sea exitoso, o incluso en algunos casos
permite demorar la cirugía y practicar una estrategia de esperar y ver en pacientes en los cuales, por ejemplo, se ha alcanzado una respuesta clínica completa, ¿de acuerdo? Entendida como tal, la desaparición en biopsia de la lesión, la inexistencia de la misma por tacto rectal. Bueno, eso en este grupo de aquí, como habéis visto, hay que practicar en todos, incluso en este de aquí, una quimioterapia o quimiorradioterapia previas para reducir neoadyuvante. Después de eso, la resonancia magnética reevaluará el tumor y verá si, os digo, se puede practicar una estrategia esperar y ver o hay que hacer ya directamente la cirugía. En tumores más tempranos no hace falta hacer, por lo general, tratamiento neoadyuvante, sino que la cirugía de entrada, por lo general, o el esperar y ver son suficientes. El propósito del tratamiento neoadyuvante en el cáncer rectal es similar al de cualquier otro tumor. En este caso es reducir las recidivas locales tras la cirugía y prolongar la supervivencia en aquellos tumores que sean resecables. Igualmente permite posibilitar la cirugía en tumores que inicialmente no fuesen resecables. Permite también una cirugía preservadora del esfínter anal. En muchos casos, al reducirlo, puedes obviar el tener que sacar el esfínter. E incluso puede permitir manejar a pacientes sin necesidad de cirugía, ya sea porque tengan una respuesta espectacularmente buena, una respuesta clínica completa, que cuando haces la biopsia resulta que es que también existe una respuesta patológica completa, no hay ni signo microscópico del tumor por ningún lado, o porque se trate de pacientes frágiles o de tumores muy pequeñitos en localización un poco puñetera. Esta estrategia de watch and wait, de esperar y ver, es un intento de evitar las molestias asociadas a la cirugía mutilante que es precisa para controlar tumores de estadio 1 como el T2 pero muy bajos o tumores en estadio 2 y 3. Se puede plantear en aquellos sujetos con una respuesta clínica completa, que viene a producirse en aproximadamente un 20% de los sujetos, y esta respuesta clínica completa se entiende como la ausencia de tumor o de cualquier irregularidad en el tracto rectal, que la desaparición de la lesión por rectoscopia. Por supuesto, puede haber restos de que haya habido una lesión ahí, pero la lesión no está como tal. Una resonancia magnética o una ecografía endorrectal sin lesiones locales ni a linfadenopatías y una biopsia negativa de la cicatriz. ¿Qué es lo importante con esta estrategia? Pues es que se obtienen los mismos resultados en cuanto a supervivencia que la cirugía, pero claro, con muchísima mejor calidad de vida. Por otra parte, la respuesta clínica completa se asocia a la respuesta clínica patológica completa como un criterio de muy buen pronóstico evolutivo. Respecto a las recidivas tras cirugías, son bastante comunes, entre uno de cada 4 o 1 de cada 2 las acaban teniendo. Hemos dicho antes que el tratamiento neoadyuvante las disminuye, con lo cual es esperable que estas proporciones en el futuro vayan bajando. La posibilidad de administrar quimioterapia adyuvante existe en el caso de que se hubiera producido una insuficiente respuesta histológica tras la neoadyuvancia. Y aquí ya, bueno, en general, la recurrencia local tiene un manejo ya muy complejo, muy complicado. Ya por sí complicado este tumor, en el caso de recidiva ya es impresionante. Ya se ha distorsionado toda la anatomía previa tras la cirugía, ¿no? Y generalmente requiere una aproximación paliativa. Se puede hacer radioterapia incluso en sujetos previamente irradiados o una quimioterapia paliativa. E incluso se puede hacer una aproximación curativa con quimiorradioterapia, reirradiando o haciendo varios esquemas. Y ya terminando, unas palabras para el cáncer rectal metastásico que realmente ocuparía una presentación completamente aparte, por mérito propio. Básicamente, un cáncer rectal metastásico es a todos los efectos un cáncer de colon metastásico. No se diferencia en cuanto a su manejo, por lo general, del cáncer de colon. Aún puede incluso intentarse tratamiento curativo en un cáncer de colon o colorectal metastásico, practicando una metastatectomía tras una reducción con quimioterapia. Aquí lo típico es la presencia de una o dos metástasis asequibles a la cirugía en el hígado, por ejemplo, que se pueden extirpar completamente y
y aún incluso un paciente con metástasis puede pretenderse hacerse un tratamiento curativo, cosa que es bastante poco habitual en el mundo de la oncología. Y el tratamiento básicamente se compone de una serie de líneas de tratamiento listadas en secuencia, una secuencia de líneas de quimioterapia que tienen presente la existencia o no de mutaciones o no en los genes RAS y BRAF. Básicamente se incorpora a un agente dirigido molecularmente a un esquema quimioterápico más tradicional. Para tumores sin mutación de los genes RAS, el esquema FOLFOX o FOLFIRI, FOLFOX es el 5-fluoracilo más oxaliplatino y el FOLFIRI el 5-fluoracilo más el irinotecan. Como decía, cualquiera de estas dos backbones o esqueletos quimioterápicos se complementa con un fármaco frente al receptor de crecimiento epidérmico, un anti-EGFR, ya sea cetuximab o panitumumab. Para los casos con mutación en el gen RAS, pues el FOLFIRI por lo general se asocia a un fármaco frente al factor de crecimiento vascular, un anti-EGFR que es el bevacizumab, y para los casos con una mutación del gen BRAF, que son especialmente agresivos, se practica un tratamiento muy agresivo con FOLFOXIRI, 5-fluoracilo, irinotecan y oxaliplatino más bevacizumab. Esto en primera línea. A partir de primera línea puede ocurrir que el paciente progrese o de toxicidad se haya que cambiar a segundas o terceras líneas. Básicamente lo que se hace es cambiar el esquema, el esqueleto. Si antes tenía FOLFOX pones FOLFIRI, si tenías FOLFIRI pones FOLFOX. Y le vas añadiendo otros fármacos al doblete de quimioterapia, que pueden ser ramucirumab, fablibercept, regorafenib, líneas segundas y terceras y posteriores. Líneas cada vez obtienen menor tasa de respuesta, menor supervivencia libre de progresión y menor supervivencia general. Y con esto básicamente hemos terminado, no sin recordaros simplemente la distinción entre el esquema FOLFOXIRI, que hemos comentado que se puede emplear en algunos casos de cáncer de colon metastásico, y el FOLFIRINOX, que se emplea también en casos de páncreas. Digo para no confundirnos, porque aunque tienen los mismos medicamentos, se llaman de forma diferente porque existen ligeras diferencias en cuanto a la cantidad de fármaco administrado en uno o en otro caso, en el FOLFIRINOX del páncreas frente al FOLFOXIRI de colon, en cuanto a la concentración y en cuanto al ritmo de infusión. Y con esto nada, me he limitado finalmente a los 30 minutos a los que me había comprometido. En caso de cualquier duda o necesidad de aclaración, me tenéis a vuestra disposición. Un cordial saludo. Hasta luego.